Hola, ¿cómo están todos? Me presento, yo soy la doctora Cecilia Ramos Mendoza, residente de cuarto año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Y el día de hoy vamos a hablar en cuanto a los tópicos del simposio de ginecología, el tema de infecciones vaginales. El contenido de esta plática será hablar sobre la definición de las infecciones vaginales, su epidemiología, el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. En cuanto a introducción y definición, las infecciones vaginales son comunes en las mujeres en edad reproductiva y generalmente se caracteriza por flujo vaginal, picazón, irritación vulvar y olor vaginal. El impacto de las infecciones vaginales es una de las razones más comunes de la consulta ginecológica y también de medicina general. Y se han reconocido aproximadamente 20 infecciones relacionadas con el tracto genital inferior y hasta un 30% sin identificar un agente causal, por lo cual menos de la mitad de los casos se manejan de manera óptima. Para hablar de infecciones vaginales y entender por qué se producen, debemos hablar sobre el microambiente vaginal, el cual es un ecosistema dinámico que cambia con la edad, y este está conformado por la microbiota vaginal, la barrera epitelial de la mucosa vaginal y la regulación endocrino de acuerdo a las diferentes etapas de la vida de la mujer. En cuanto al microbioma vaginal, este se va a conformar hasta con más de 200 especies de bacterias, dominada principalmente por especies de lactobacilos, que por medio del sustrato del glucógeno producen ácido láctico, así como peróxido de hidrógeno, para mantener un pH vaginal entre 3.8 a 4.5. Asimismo, con la producción de péptidos antimicrobianos y citocinas antiinflamatorias que evitan la proliferación de otras bacterias que pueden producir infecciones vaginales. Destacando en la paciente menopáusica, que también llega a presentar infecciones vaginales, esto es debido a una disminución de estrógenos y esto también produce una disminución del glucógeno y lactobacilos. Esto condiciona una invasión de bacterias patógenas y las pacientes pueden llegar a cursar con una vaginitis senil. Asimismo, parte de la fisiopatología de las infecciones vaginales, independientemente del agente causal, es la condición de la disbiosis, que esto conduce a un crecimiento excesivo de patógenos oportunistas debido a diferentes factores de riesgo, por ejemplo, el estrés, hormonas, estilos de vida y duchas vaginales, que condicionan esta disbiosis vaginal y como principal cambio objetivo en estas pacientes es el cambio en el pH vaginal. Y que este puede tener dos caminos. Uno, que solamente pueda haber una alteración del pH vaginal, o la otra, que la paciente presente como tal síntomas de una infección vaginal, alteraciones en el flujo vaginal, olor, dolor durante las relaciones sexuales, etcétera. En cuanto al espectro clínico de las infecciones vaginales, nos enfocaremos principalmente en las tres más frecuentes, que son la vaginosis bacteriana, la candidiasis vulvovaginal y la tricomoniasis. Asimismo, dentro de la literatura se describen otros tipos, por ejemplo, la vaginitis inflamatoria descamativa, la vaginosis citolítica y la vaginitis aeróbica. Estas generalmente no son unas entidades que de manera rutinaria se identifiquen, ya que su prevalencia es bastante baja y por lo tanto nosotros debemos de tener una alta sospecha de estas últimas tres en caso de que nosotros en la consulta nuestros pacientes ya tengan diversos tratamientos o que tengan recurrencias. El diagnóstico de las infecciones vaginales es clínico y está basado en el interrogatorio, el examen físico y la evaluación del laboratorio idealmente. En cuanto al interrogatorio, nosotros debemos preguntar los antecedentes sexuales de las pacientes, el ciclo menstrual, ya que durante la menstruación hay una alteración del pH. Asimismo, pues por condiciones de higiene también puede haber un aumento en la frecuencia de infecciones vaginales
y las prácticas de higiene vaginal. Con esto quiero enfocarme a las duchas vaginales debido no como tal al efecto mecánico, sino al uso de productos para la limpieza vaginal. Sin embargo, muchos productos se han asociado con aumento en las infecciones vaginales o en las recurrencias, generalmente por productos químicos que contienen estos, principalmente los talatos, que condicionan una disbiosis vaginal y el aumento en las recurrencias vaginales. En cuanto a los síntomas más frecuentes por los cuales llegan las pacientes a la consulta ginecológica por infección, es una alteración del flujo vaginal, olor, prurito o malestar simplemente. En cuanto a la evaluación clínica, bueno, pues ya interrogamos a la paciente y durante la exploración física, apoyándonos por medio de la especuloscopía, nosotros vamos a realizar una inspección del flujo vaginal, describiendo el color, la viscosidad, la adherencia a las paredes vaginales y la presencia de olor. Asimismo, durante la especuloscopía, nosotros podemos utilizar ciertos métodos diagnósticos para caracterizar de mejor manera esa muestra, y una que podemos describir es la prueba de solución salina, donde nosotros tomamos por medio de un hisopo y la cual introducimos dentro de un tubo de ensayo con solución salina y posterior se pasa al microscopio. Esto con el objetivo de observar estructuras que se pueden ser observables sin necesidad de tinción, que podremos observar hongos, hifas, algunos parásitos, protozoarios en este caso, y que nos pueden facilitar la visualización inmediata. También para lograr distinguir una mejor característica del olor o en caso de llegar a tener duda del clásico olor a pescado, que es uno de los pues como características que generalmente llegan las pacientes a decirnos que su flujo pues huele, pues es hacer una prueba de hidróxido de potasio al 10%, más la prueba de olfato o también denominada prueba de Whiff o de aminas, en donde nosotros aprovechando durante la toma de muestra, aplicamos este KUH al 10%, en donde hay una producción de aminas, las cuales pues se perciben con el olfato, dando como resultado pues el test positivo o no positivo, y eso nos va a ayudar para lograr distinguir las diferentes etiologías de infecciones vaginales. También aprovechando la toma de esta muestra, nosotros podemos realizar cultivos, ya sea para hongos o bacterias, o también aprovechando para pruebas moleculares, por ejemplo, prueba de amplificación de ácidos nucleicos, que pueden ser más específicas en caso de múltiples recurrencias de las pacientes. Sin embargo, no siempre estas pruebas son 100% disponibles en la consulta, pero se pueden realizar. Ahora bien, ya entrando en tema en cuanto a vaginosis bacteriana, esta se caracteriza por una afección por alteraciones de la microbiota vaginal normal, es decir, hay una disbiosis vaginal con una pérdida de especies protectoras de lactobacilos y aumento en las concentraciones de bacterias anaeróbicas. Generalmente, la de mayor descripción en la literatura es la Gardnerella vaginalis. Y bueno, pues la vaginosis bacteriana es la causa más común de flujo vaginal en mujeres de edad reproductiva. Su prevalencia puede ser entre el 25 al 30%, y bueno, pues es la causa más frecuente. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la vaginosis bacteriana, hasta el 75% pueden llegar a ser asintomáticas, y generalmente cuando son sintomáticas, las pacientes llegan a referir un flujo vaginal blanquecino, fino, homogéneo, y se caracteriza por el olor a pescado o aminado, asociado también a prurito, ardor, disuria, es decir, ardor durante la micción, dispareunia, inflamación vaginal o hinchazón vulvar. En cuanto al diagnóstico, pues apoyados durante la especuloscopía, nosotros podemos observar en esta imagen la presencia de ese flujo. Y
aprovechando la toma de muestra, nosotros podemos basar el diagnóstico en los criterios de Nugget, los criterios de Amsel y las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. En cuanto a los criterios de Nugget, estos son considerados el estándar de oro para el diagnóstico. Sin embargo, no son tan útiles para el médico clínico debido a que solicita o requiere tinciones especiales para la distinción de estos morfotipos y pues el que requiere pues de un microscopio para la distinción de esto. Sin embargo, observemos en la siguiente tabla que podemos tener diferentes características que son los morfotipos de los lactobacilos o el morfotipo de Gardnerella o Bacteroides o los cocobacilos gram variables. De acuerdo a esto y de acuerdo a la proporción que tenga, nosotros le vamos a dar un puntaje. Y si tiene un puntaje de 7 a 10, pues ya lo podemos definir como una vaginosis bacteriana. Y esto dado sobre todo en pacientes que presenten morfotipos con aumento en cantidad de Gardnerella o bacteroides o que tengan cocos bacilos gram variables. En cuanto a los criterios de Amsel, nosotros utilizamos 3 de 4 criterios, los cuales son: el primero es un pH vaginal superior a 4.5, la presencia de células clave, y la presencia de células clave van a ser identificadas por medio de microscopía, en donde vamos a observar unas células escamosas epiteliales de la vagina rodeadas de múltiples bacterias. Otro criterio es la prueba positiva de aminas o que huela a pescado. Y por último, la secreción homogénea no viscosa de color blanco o lechoso adherida a las paredes vaginales. A pesar de la sensibilidad de estos criterios que llega a ser al 70%, su especificidad es bastante alta, hasta el 99%. Y esto nos puede ayudar mucho al diagnóstico de la vaginosis bacteriana. En cuanto al tratamiento de la vaginosis bacteriana, pues el tratamiento estándar es el metronidazol 500 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días. En pacientes con alergia o intolerancia al metronidazol, se prescribe clindamicina 300 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días. O también podemos indicar un tratamiento local o tópico por medio de óvulos de clindamicina durante 3 días. En cuanto al seguimiento de estas pacientes de vaginosis bacteriana, en caso de que haya remisión de síntomas, pues se le da fin del seguimiento. En caso de que haya una recurrencia única de estas pacientes, lo indicado es repetir el mismo tratamiento. Y en caso de que haya múltiples recurrencias, que puede llegar hasta el 50-60%, se recomienda un gel de metronidazol o supositorio 2 veces por semana por 3 meses. Asimismo, la consejería y educación es muy importante en estas pacientes debido a pues, la recurrencia tan alta en estas pacientes. Y bueno, pues a pesar de la recurrencia, no se recomienda la detección en mujeres asintomáticas debido a que pues no se beneficia de estar dando ciclos y ciclos de tratamientos antibióticos, ya que esto también se asocia a un aumento de otras infecciones. Y pues es importante que en pacientes embarazadas sí sean tratadas, ya que se asocia con múltiples complicaciones obstétricas y ginecológicas. Y además que pues el hecho de tener una vaginosis bacteriana se asocia con mayor riesgo de contraer VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Esto debido a que la vaginosis bacteriana condiciona alteraciones en las células epiteliales de la vagina o del epitelio vaginal que condiciona un mayor riesgo de contraer VIH sobre todo, ya que hay mayor permeabilidad del epitelio vaginal. Y en cuanto a pacientes que no tengan sexo protegido, pueden aumentar el riesgo de infectarse. Ahora bien, hablaremos de la tricomoniasis, la cual es causada por el protozoario denominado tricomonas vaginales, y esta es una infección de transmisión sexual, y esta es la infección de transmisión sexual curable más común en todo el mundo. Y por lo tanto, pues es la segunda más frecuente de infecciones vaginales, con una prevalencia de hasta el 26% en mujeres sintomáticas y hasta el 6.5% en mujeres asintomáticas. Como paréntesis, también
Este parásito puede estar alojado en el órgano reproductor masculino, lo cual condiciona que pacientes que sean tratadas y que tengan recurrencias, también habría que investigar a las parejas o la pareja de la paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la tricomoniasis, generalmente las pacientes describen un flujo vaginal espumoso de color gris o amarillo verdoso, prurito, y en pacientes con infecciones crónicas pueden llegar a presentar un flujo vaginal escaso, escaso prurito y dolor durante las relaciones sexuales. En cuanto al diagnóstico, generalmente en la especuloscopía puede de ser de mucha ayuda observar las hemorragias puntiformes cervicales o también denominado cervix en fresa, que puede llegar a presentarse de las 100% de las tricomoniasis hasta en el 5%, es decir, no es un hallazgo frecuente, pero tampoco puede ser patognomónico. Sin embargo, pueden apoyar mucho el diagnóstico. Y solamente como dato curioso, estas hemorragias puntiformes cervicales son producidas principalmente por los flagelos de la tricomona, los cuales tienen mucha afinidad o tropismo a la sangre, es decir, a los vasos sanguíneos que rodean el cervix y generan estas hemorragias puntiformes debido a que parte del metabolismo de la tricomona es el hierro. Entonces, por medio de los flagelos producen un mecanismo mecánico por medio de los flagelos y llegan a producir estas hemorragias puntiformes para sustraer la sangre y el hierro para su metabolismo de la tricomona. En cuanto también al diagnóstico, aparte de la especuloscopía, es por medio de una preparación en fresco, debido a que nosotros, si nosotros podemos hacer un examen en fresco, veremos cómo la tricomona se mueve y entonces pues ahí está el diagnóstico, ¿no? O también en una prueba con tinción, con azul de metileno, también se puede llegar a distinguir la tricomona. Generalmente el procesamiento de estas muestras debe de ser rápido, ya que los cambios de la solución salina o de su pH, pues llega a ser más alcalino y por lo tanto pasando unos 5 o 10 minutos de tomar la muestra, generalmente ya las tricomonas ya no se llegan a visualizar porque ya no se mueven y entonces va a ser difícil la visualización porque puede llegar a ser contaminada con células epiteliales o con algunos otros objetos contaminantes y por lo tanto pues es difícil visualizarlas. Entonces el tratamiento de la muestra en fresco debe de ser rápido para visualizar la tricomona en movimiento y pues ya tenemos el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, así como en la vaginosis bacteriana, el tratamiento estándar es el metronidazol 500 miligramos 2 veces al día durante 7 días. O también podemos utilizar metronidazol 2 gramos por vía oral en dosis única. Es importante el énfasis en esta última recomendación de la dosis, ya que esta dosis o estos 2 gramos por vía oral no se recomiendan en mujeres embarazadas. Sin embargo, en pacientes no embarazadas puede ser un esquema alternativo muy útil en pacientes que generalmente no quieren tener un tratamiento tan prolongado. También se puede utilizar tinidazol 2 gramos por vía oral en dosis única. Y en pacientes que tengan alergia a metronidazol, se puede utilizar paraumomicina, crema o ácido bórico intravaginal. Sin embargo, es importante destacar, así como en la vaginosis bacteriana, que pacientes pueden llegar a presentar resistencia al metronidazol. Entonces, pues, en este caso necesitan tratamientos más prolongados para la erradicación de la tricomoniasis o de la vaginosis bacteriana. Asimismo, pues sí se recomienda el tratamiento de las parejas o de la pareja sexual, ya que la tricomona puede llegar a estar alojada, pues obviamente en las parejas, y entonces, pues si no se tratan, pues siempre va a haber una reinfección. Ahora bien, en poblaciones especiales, por ejemplo, en el embarazo se recomienda el tratamiento estándar, que es el metronidazol 500 miligramos 2 veces al día durante 7 días. En el caso de la lactancia es el mismo esquema, pero con la indicación a la paciente de que se debe de suspender la lactancia durante 72 horas después de terminar el tratamiento. Y en pacientes con VIH
pues es el mismo esquema también. En cuanto al seguimiento, debido a que es una infección de transmisión sexual que es curable, se debe de revalorar a la paciente en 3 meses. Ya igualmente con el interrogatorio, la exploración física y se recomienda también la prueba de solución salina para definir una paciente que ya está curada. En cuanto a las pacientes que en el seguimiento tenga remisión de los síntomas, pues se revalora en 3 meses. Si hay fracaso del tratamiento con reexposición, entonces se debe de repetir el mismo tratamiento. Sin embargo, pacientes con fracaso del tratamiento sin reexposición, se debe de repetir el mismo tratamiento o metronidazol 2 gramos bioral, dosis única o como alternativa el uso de tinidazol. Ahora bien, ¿cuál es el manejo de las parejas sexuales? Bueno, pues a todas se les debe de derivar en los últimos 60 días anteriores para una evaluación y no solamente pues descartar que no tengan tricomoniesis, sino también hacer pruebas integrales para infecciones de transmisión sexual y pruebas de VIH. Además, debemos indicarles un tratamiento presuntivo de tricomoniasis, habiendo o no síntomas, y pues lo ideal es evitar las relaciones sexuales 7 días post tratamiento. Además, como consejería y educación, en el embarazo, esta infección se asocia con ruptura de membranas y parto pretérmino, por lo cual la identificación de una paciente embarazada que llega con estos síntomas y que cuentan con estas características, lo ideal es dar el tratamiento para pues disminuir estos desenlaces perinatales. Además, la tricomoniasis se asocia con un mayor riesgo de cáncer cérvico-uterino, así como en la vaginosis bacteriana, la tricomona promueve una mayor permeabilidad y una alteración también en el sistema inmunológico vaginal, lo que condiciona pues una menor respuesta del sistema inmunológico, principalmente por las células natural killer, en donde esta disminución de estas células natural killer, si ya había una infección por VPH o que haya ya una alteración en un NIC1 o un NIC2, pues lo que promueve es que literalmente exacerbe mayor la progresión de estas alteraciones o de estas displasias y que condicione ese mayor riesgo. Además, las duchas vaginales pueden empeorar el flujo vaginal en pacientes con tricomoniasis debido a los químicos que contienen estas duchas y pues obviamente que en este caso aquí el efecto mecánico de la aplicación de la ducha puede alterar también el epitelio vaginal y hacer fisuras y pues obviamente, como ya comentamos, del mecanismo de cómo la tricomona afecta la mucosa tanto cervical como vaginal, puede empeorar todavía más el cuadro clínico y empeorar la sintomatología, no solamente en la cantidad de flujo, sino también la dispareunia, el prurito, etcétera. Inclusive hasta pueden llegar a presentar sangrado. Y pues la tricomoniasis se ha asociado con mayor susceptibilidad a la adquisición y transmisión de VIH, por lo cual sí se recomienda en estos pacientes que siempre se descarte con una prueba rápida VIH y algunas otras infecciones de transmisión sexual. Ahora bien, pasaremos al tema de candidiasis vulvovaginal. Y pues como parte de las 3 infecciones más frecuentes, pues la candidiasis vaginal, vulvovaginal no se queda atrás. Y esta es causada por una proliferación anormal de una o más especies de cándida en el tracto vaginal. Y es importante destacar que cándida, este hongo, pues generalmente forma parte de la biota o de la microbiota vaginal de la mujer. Sin embargo, cuando hay alteración o disbiosis vaginal, pues la cándida puede cambiar de su etapa de levadura a una pseudohifa, en donde la pseudohifa es la que realmente produce el mecanismo patogénico de la infección vaginal. Es decir, si nosotros tomamos una muestra en una paciente que no tenga síntomas, puede llegar a haber proliferación de cándida, sí, pero probablemente la paciente no pueda tener síntomas.
Es decir, es la cantidad de proliferación de cándida, ya que pues este microorganismo llega a ser es parte de la biota habitual. Y eso es importante porque entre el 70 y el 75% de las mujeres experimentarán al menos un episodio de candidiasis en su vida. Y es la segunda causa más común de infecciones vaginales y la prevalencia llega a ser casi similar a la de vaginosis bacteriana, hasta un 30%. Y debido a que es un microorganismo que está asociado a diversos cambios, pues Candida albicans principalmente u otras especies, puede llegar a proliferar en caso de que haya alguna alteración inmunológica debido a los siguientes factores de riesgo asociados, que puede ser diabetes no controlada, uso de corticosteroides, ciclos repetidos de antibióticos, embarazo, infección por VIH o terapia de reemplazo hormonal, debido a que todos estos factores condicionan una disbiosis y esta disbiosis pues hace que si Cándida está allí, va a proliferar, va a cambiar de su etapa de levadura a su etapa de pseudohifa y entonces producir los síntomas. Entonces, debido a que Cándida puede llegar a tener un gran espectro de síntomas, se clasifica. Entonces, podemos tener una candidiasis vulvovaginal tanto no complicada como complicada. En el caso de la candidiasis no complicada, esta incluye, 1, la esporádica o infrecuente; 2, de una sintomatología leve a moderada, que sea causada por Candida albicans y que no haya inmunocompromiso. En el caso de la candidiasis vulvovaginal complicada, incluye a pacientes que tengan, que sea recurrente, es decir, definido como mayor de 3 episodios en menos de un año, que sea con sintomatología grave, que sea causada por una especie no albicans y que sean pacientes con inmunocompromiso, diabetes, infección por VIH o uso de esteroides por alguna otra patología. En cuanto a las manifestaciones clínicas, generalmente las pacientes llegan a presentar prurito, dolor vaginal, dispareunia, ardor vulvar externo, disuria, y generalmente el flujo vaginal puede ser inodoro, espeso, blanco o brumoso, y el dato clásico es que es parecido al requesón. También pueden tener otras manifestaciones no intravaginales como eritema vulvar o labial, fisuras o lesiones papulares satélites. Eso es muy clásico de la candidiasis y que pueden tener una presentación o más exacerbada o más leve de los previamente descritos. Y como observamos aquí en esta imagen durante la especuloscopía, pues efectivamente se observa un flujo más espeso adherido a paredes, parecido a requesón, que generalmente no tiene olor. Y nosotros podemos apoyar el diagnóstico debido a que por medio del pH vaginal, que generalmente llega a ser normal, es decir, menos a 4.5, y durante la prueba de hidróxido de potasio o del olor llega a ser negativo, es decir, no llegan a tener un olor aminado. Y nosotros durante la preparación con solución salina, nosotros podemos observar las pseudohifas, y lo ideal para estos casos, debido a que tenemos que clasificar el tipo de cándida, necesitamos hacer un cultivo precisamente para cándida. Cuando nosotros ya distinguimos qué tipo de especie es, nosotros dirigimos el tratamiento. Sin embargo, para el tratamiento, pues hay múltiples, los cuales la base, primero, para el tratamiento debemos de preguntarnos si es complicada o no complicada. Entonces, en el caso del tratamiento de la candidiasis vulvovaginal no complicada, tenemos múltiples medicamentos que se denominan azoles, y estos azoles pueden ser tanto tópicos o vaginales o de vía oral. En este caso, se recomienda el uso de clotrimazol al 1% en crema,
5 gramos por vía intravaginal al día durante 7 a 14 días, así como otros azoles como miconazol o vía oral como el fluconazol, 150 miligramos vía oral dosis única. Hay diferentes azoles en diferentes concentraciones de principio activo, los cuales pueden reducir los días de tratamiento. Sin embargo, lo más importante es que la paciente cumpla los días de tratamiento. Sin embargo, si nuestra paciente ya llega a presentar una candidiasis vulvovaginal complicada, generalmente los tratamientos llegan a ser más prolongados, ya sea con hasta 14 días de terapia con azol tópico o en su caso con fluconazol 150 miligramos vía oral cada 72 horas por 2 dosis. Sin embargo, en pacientes que tienen recurrencia, es decir, más de 3 episodios en menos de un año, nosotros tenemos que utilizar un esquema de terapia inicial y de mantenimiento. En el caso de la terapia inicial, nosotros utilizamos una terapia tópica de 7 a 14 días o fluconazol en dosis orales, ya sea de 100, 150 o 200 miligramos cada 3 días para un total de 3 dosis. Después de este tratamiento inicial, nosotros tenemos que darle a la paciente una terapia de mantenimiento con fluconazol, ya sea en dosis de 100, 150 o 200 miligramos semanalmente durante 6 meses. Además, la candidiasis vulvovaginal también llega a tener ciertas recomendaciones para situaciones especiales. Es decir, para pacientes embarazadas, el tratamiento de 7 días con una crema de azul intravaginal es la terapia ideal. En pacientes con VIH, ya sea que sea complicada o no complicada, debe recibir el mismo tratamiento que en mujeres sin VIH. Y en pacientes inmunodeprimidos se recomienda un ciclo de 7 a 14 días con un azol oral o tópico. Y en pacientes que se identifique una especie de Candida no albicans, debe de ser un ciclo de tratamiento de 7 a 14 días de azol oral o tópico, o también se puede llegar a utilizar el ácido bórico 600 miligramos vía vaginal por 3 semanas. En cuanto al seguimiento, va a ser, si es una vulvovaginitis no complicada y remitió, no requiere seguimiento. Y en pacientes con persistencia de síntomas se debe de realizar una reevaluación. Uno, para saber si realmente es una infección por cándida o se trata de otro espectro clínico de infección vaginal. Y esto pues para darle un tratamiento óptimo a la paciente. En cuanto a la consejería y educación, debemos de saber que la colonización asintomática con especies de cándida es común y que no requiere tratamiento. No se considera una infección de transmisión sexual, sin embargo, sí, lo que sí se recomienda es evitar duchas vaginales y evitar ciclos repetidos de terapia antimicótica autoadministrada sin receta. Ahora bien, parte de mucho de la evaluación que se realiza es que a veces pacientes pueden llegar a presentar un síntoma o pueden presentar todo en un síntoma, es decir, te pueden llegar a referir, no, doctora, es que yo tengo flujo verde, amarillento, pero no huele feo, pero siento que parece requesón. Entonces, puede ser que esas pacientes entren dentro del espectro de infecciones mixtas. Y la vaginitis mixta es la presencia simultánea de al menos 2 tipos de vaginitis que contribuyen a un entorno vaginal anormal y provocan síntomas y signos vaginales. Y esto es importante porque los signos y síntomas de la vaginitis mixta suelen ser atípicos y el tratamiento es muy complicado. La prevalencia, de acuerdo a diferentes revisiones en la literatura, puede ser del 4% hasta el 35%. Y que los mecanismos de la vaginitis mixta se desconocen hasta el momento. Entonces, generalmente dentro de las manifestaciones clínicas de una infección mixta,
Generalmente las pacientes pueden caracterizarse por una vaginitis única o la presencia simultánea de 2 o más características potenciales de vaginitis. Y eso es muy importante porque a veces las pacientes les damos tratamiento para lo que casi o 100% estamos seguros que tiene, le damos tratamiento y la paciente continúa con síntomas. Por lo tanto, es importante descartar las siguientes, por ejemplo, vaginitis inflamatoria descamativa, vaginitis aeróbica, vaginosis bacteriana junto con una candidiasis vulvovaginal o vaginosis citolítica o tricomonas vaginales. Entonces es importante porque a veces juramos que le estamos dando tratamiento para eso y no remite o ya tienen múltiples tratamientos. Por lo cual, el diagnóstico de las infecciones mixtas pues debe de ser con base en los síntomas, los hallazgos clínicos y las pruebas de laboratorio. Entonces, generalmente, para esto, pues sí, ya se recomiendan estudios de extensión más complejos, por ejemplo, la tinción Gram, el frotis o las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos ideales. Y generalmente es cuando sí se identifican dos o más microorganismos que están ocasionando la sintomatología de la paciente. Pero también quiero hacer un paréntesis en estas infecciones vaginales. Por ejemplo, en pacientes que no tienen ni cándida, no tienen ni tricomonas, no tienen ni alteración por una vaginosis bacteriana. Y algo curioso que sí he de hacer una invitación a todos los clínicos que les llegan a estas pacientes multitratadas o con muchas recurrencias, es en la sospecha de una vaginitis, una vaginosis citolítica. Y esta vaginosis citolítica se caracteriza sobre todo porque hay un exceso de bacilos, de lactobacilos, en donde condicionan un exceso de la producción de ácido láctico, en donde condicionan literalmente una citólisis de la vagina, produciendo los síntomas de prurito, dispareunia, flujo. Y entonces, en donde nosotros estamos pensando que el problema es porque no hay lactobacilos, pues en este caso no, ya no es por eso, sino ahora es por un exceso de lactobacilos. Pero para el diagnóstico de este tipo de vaginosis citolítica, nosotros necesitamos realizar un frotis, una tinción y utilizando los criterios de Sibley. Esos criterios nos ayudan a realmente descartar que ya descartamos tricomoniasis, candidiasis vulvovaginal o una vaginosis bacteriana, en donde podemos hacer un buen diagnóstico por medio de esos criterios de Sibley y darle el tratamiento oportuno. Y es importante presentarlo porque generalmente este diagnóstico es infradiagnosticado. Y generalmente las pacientes responden al tratamiento cuando se les da tratamientos para alcalinizar un poquito más la vagina por medio de duchas con bicarbonato, no duchas vaginales de los productos químicos, sino con algo más natural que es el bicarbonato de sodio, en donde mejora mucho la sintomatología de la paciente. Entonces, en cuanto al tratamiento de estas infecciones mixtas, pues el tratamiento plantea un desafío terapéutico, la politerapia es apropiada y la recuperación de la flora vaginal alterada a una flora vaginal dominada por lactobacilos sana. Ahora bien, está como nuevas terapias para el tratamiento de las infecciones vaginales, así como el uso de probióticos para pacientes con infecciones gastrointestinales, pues también se ha querido probar con el uso de los probióticos. Estos se han demostrado por diferentes revisiones en la literatura que estos promueven la producción de citocinas, inhiben la proliferación de monocitos, tienen un papel anticancerígeno, tienen efectos citotóxicos, es decir, para células cancerígenas, y tienen una actividad antibiopelículas producidas ya por todos los microorganismos, bacterias, tricomonas u hongos que perpetúan la infección y que no permiten una curación al 100%.
y pues también tienen un efecto antioxidante. Entonces, los probióticos actualmente no hay una estandarización en cuanto a cuáles probióticos, ni a la dosis, ni al tiempo de duración. Sin embargo, estos pueden utilizarse como de manera preventiva o como coadyuvante, es decir, junto con el tratamiento para esa infección vaginal diagnosticada, los cuales sí se ha demostrado que disminuye tanto el tiempo de recurrencia o las recurrencias en un año y la rapidez del tratamiento. Pero al momento no hay una estandarización de este tipo de probióticos por tanta dosis y por cuánto tiempo. Pero de acuerdo a diferentes revisiones, sí se ha demostrado una mejora en las recurrencias y en los síntomas de la paciente y como tratamiento preventivo en disminución pues de las mismas. Entonces, sí se puede llegar a recomendar el uso de probióticos, sin embargo, aún se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados para realmente demostrar el efecto de los probióticos, aunque en diversos estudios experimentales sí se ha demostrado no solamente el beneficio para disminuir las infecciones vaginales, sino también como un efecto anticancerígeno, sobre todo en estudios de cáncer cérvico-uterino por infecciones de BPH. Entonces, como conclusión de esta plática, pues tenemos que las 3 afecciones más comunes diagnosticadas son la vaginosis bacteriana, la candidiasis vulvovaginal y la tricomoniasis. La disbiosis vaginal es uno de los principales factores condicionantes de las infecciones vaginales y el diagnóstico de estas es clínico. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas adicionales. Sí se recomienda evitar las duchas vaginales, evitar ciclos repetidos de terapia antimicótica autoadministrada sin receta, debido a que pues ya tantito ven un flujo anormal que no les gusta a las pacientes, no van al médico y se autorrecetan. Y pues que el uso de probióticos puede ayudar como esquema preventivo o coadyuvante en el tratamiento. Entonces, es importante eh, saber que las infecciones vaginales no solamente es un problema de salud pública o en la mujer, sino que también tiene un efecto en cuanto a la calidad de vida de la paciente y que los multitratamientos pues pueden llegar a afectar pues también la calidad sexual, la calidad de vida sexual de la paciente, pues obviamente el coste económico que conllevan todos estos tratamientos y que lo ideal pues siempre es hacer una evaluación completa en estas pacientes desde el interrogatorio, identificar los factores de riesgo en estas pacientes para darles las mejores recomendaciones. Asimismo, la exploración física es muy importante, no confiarnos de tanto de los síntomas que ella refiera, siempre hay que identificar realmente cómo es el flujo, hacer las pruebas adicionales que ya hemos mencionado y sobre todo, pues, darle seguimiento si es que amerita el paciente. Por mi parte, eso sería todo. Agradezco la atención y pues estamos atentos a las preguntas o dudas o comentarios que tengan de esta plática. Muchas gracias.